y un placer iniciar esta materia con ustedes. Javier, creo que nos habíamos visto en una oportunidad. Tengo una idea. Creo que sí has participado en otra materia. Freddy, eres nuevo conmigo. Ya tienes tu tiempo en la institución. Bienvenido entonces al desarrollo de la materia. Les voy a presentar el plan de actividades con el cual vamos a desarrollar las sesiones de trabajo y vamos a indagar un poco sobre las asignaciones que ustedes van a realizar. 5 sesiones de trabajo, de las cuales la sesión número 1, la sesión número 2 y la sesión número 3 es síncrona, es decir, vamos a tener encuentros. En la sesión número 2 y en la sesión número 5 perdón, sí, en la 2 y en la 4 es totalmente asíncrono, es decir, se asignan actividades y ustedes tienen que Ok, desarrollarlas como tal. Escucho. perfecto. Ok. Si ven que voy hablando muy rápido, me avisan, por favor. La unidad número 1, que es la que vamos a ver hoy, se trata o se relaciona con los tratados internacionales. Razón por la cual vamos a unir la unidad número 1 con la unidad número 2 y ustedes van a hacer un análisis libre. Cuando digo análisis libre, es que cada participante determina si va a hacer un análisis sociológico, un análisis crítico, un análisis argumentado, como ustedes prefieran. Se los dejo a su libre decisión. Y va a ser entregado el día 11 de febrero que lo tienen que cargar en la plataforma. Nos vamos a ver nuevamente en la sesión número 3, donde vamos a hablar sobre la resolución de conflictos. Allí vamos a desarrollar esa unidad como tal y de esa unidad no vamos a hacer ninguna actividad. De la unidad número 4, que es la segunda sesión asíncrona, ustedes van a hacer un análisis, perdón, un ensayo sobre la negociación y toma de decisiones con base en los tratados internacionales. Ya cuando se acerque el momento, vamos a dar más detalles sobre el tipo de dinámica, o sea, cómo la vamos a abordar para el desarrollo de la unidad y la deben presentar el día 25 de febrero cargada en la plataforma. Ahora, la sesión final es un ensayo que cada participante lo va a realizar en forma individual y va a tener un determinado tiempo para socializar. Y ya voy a proceder a ubicar los temas para, dependiendo de cada uno, cada uno de los temas, se los voy a ubicar, se los voy a determinar a un participante para que vaya recopilando información con tiempo y pueda desarrollar un óptimo producto. Ese ensayo lo vamos a socializar para finalizar la asignatura el día 3 de febrero del 2024. 3 de marzo, perdón. ¿Qué va a contener ese ensayo? Estoy evaluando la idea de seleccionar varios tratados y hacer una distribución. O el plan B, que ustedes me propongan los tratados y llegamos a un acuerdo sobre cuál tratado se va a basar cada uno de ustedes. De todas formas, todavía nos queda chance para ello, para eso, para el desarrollo de esa actividad, pero sí me voy a poner a trabajar sobre los puntos del fin de semana con la intención de que vamos ganando tiempo al tiempo y podamos entonces desarrollar la asignatura en el tiempo previsto y con un óptimo resultado, que es lo que se busca como tal. Que el conocimiento quede en cada uno de nosotros, que el conocimiento que ya tenemos lo reforcemos y que generemos productos de investigación óptimos, efectivos y que plasmemos nuestra visualización como futuros magísteres y como investigadores en los elementos que cada uno está considerando dentro del desarrollo de la asignatura. Entonces, la materia se llama Seminario sobre Negocios Internacionales. Efectivamente, vamos a indagar sobre los tratados internacionales. La unidad número 1, tratados internacionales. La unidad número 2, negociación. La unidad número 3, resolución de conflictos o solución de conflictos. Particularmente siempre se le ha dado
en el término académico, el término académico y en la parte del protocolo y las relaciones internacionales, el término de resolución de conflictos. Pero a mí me gusta cambiarlo y darle el nombre de solución de conflictos, porque la palabra re, el Sí, prefijo, perdón, lo asocio es como que estoy dándole una segunda solución a lo que anteriormente ya había solucionado. O sea, si lo solucioné y generó una nueva situación, es que no hubo solución. sí, Epistemológicamente es así. Entonces me gusta cambiarlo por solución de conflicto. Y o sea, no lo podemos divorciar. No puede haber negociación si no hay solución de conflicto. Y no hay conflicto si no hay negociación. Porque una me conlleva a la otra. Y por último, la negociación y la toma de decisiones con base a los tratados internacionales. Vamos a indagar entonces ahora en un pensamiento que siempre me gusta iniciar cada sesión de trabajo con un pensamiento. Jeffrey Sachs comenta que la revolución en la sociedad crea desafíos y oportunidades para los países, organizaciones e instituciones. Y allí tenemos entonces la visualización de las oportunidades, y así como los desafíos, grandes desafíos, pero también grandes oportunidades que en la actualidad presentan todas las naciones, presentan desafíos en relación a cómo desarrollar esas relaciones internacionales, cómo desarrollar esos acuerdos de protocolo, pero también la visualización de las diversas oportunidades que se presentan en el entorno para consolidar las economías nacionales, pero también el desarrollo de las relaciones internacionales. Entonces, es un conjunto de elementos muy amplio y donde intervienen una gran cantidad de factores con los cuales los jefes de Estado, los cuerpos protocolares, así como los entes diplomáticos, deben orientarse a desarrollar un conjunto de acciones que permita fortalecer la política internacional. En este elemento de fortalecer la política internacional entra la negociación internacional, que según Martínez y Valverde, en su texto del 2018, es un tipo de negociación en la que intervienen partes distintas, es decir, diferentes estados, diferentes organizaciones, diferentes organismos, pertenecientes a diversos países, con implicancias transculturales o interculturales. Es decir, hay elementos presentes de cada cultura que van a determinar una pauta de acción en la negociación que se determina, que interviene en el acercamiento de posiciones para conseguir una situación aceptable para ambas, es decir, el beneficio mutuo para para todas las partes que se involucran en el proceso de negociación, que les permite entonces desarrollar una relación que favorezca sus intereses. Cuando hablamos entonces de esto de favorecer sus intereses, partimos de el paradigma, el precepto ganar-ganar. Es un proceso de interacción comunicativa en el que dos o más partes intentan resolver un conflicto de intereses utilizando el diálogo y la discusión. Fíjense que dos palabras claves que estamos marcando: diálogo y discusión como proceso representativo de la negociación, descartando la violencia como método de actuación y avanzando hacia un acercamiento gradual mediante concesiones mutuas. O sea, hechos, concedemos acciones para llegar a un proceso de fortalecimiento del proceso de negociación. Se distinguen entonces sus elementos principales, como lo son los polos negociatorios o partes. ¿Quiénes son las partes involucradas? ¿Cuál es el objeto de la negociación? ¿Qué intentamos negociar? Las pretensiones de las partes. Cada parte pretende llegar a una determinada posición, a un determinado acuerdo, bajo unas marcadas características. Hay una propuesta de cada una de las partes, pero así como hay propuestas, hay contrapuestas y también las modalidades bajo las cuales se va a desarrollar ese acuerdo. ¿Qué elementos van a intervenir? ¿Cómo va a ser el desarrollo? ¿Cuánto tiempo va a durar el acuerdo? Un conjunto de elementos, un conjunto de situaciones bajo las cuales se debe considerar la negociación como elemento efectivo para el desarrollo de la política internacional. La negociación internacional entonces se constituye como un mecanismo esencial de relacionamiento, es decir, relacionamientos entre partes. Es una herramienta primaria en la solución de controversias entre los seres humanos. La función de la negociación se basa en la visualización de un método de solución de argumentaciones internacionales. Fíjense la frase, argumentaciones internacionales.
qué argumento se encuentra o qué argumento emplea cada una de las fases para determinar su punto de partida, pero también su punto de apoyo y hacia dónde quiere llegar en el proceso de negociación. Desde una óptica netamente jurídica, la negociación ha sido definida como una discusión o conversaciones entre los representantes de dos o más sujetos de derecho internacional diseñada para producir un punto de interés compartido. Y esta es la definición de Arredondo 2019. Les pregunto, que están conectados dos participantes, está Frederick y está Javier. ¿Cuál de las dos definiciones, la de Arredondo o la definición de Martínez Valverde, para ustedes es la más completa? A simple vista pareciera que las dos están bien. No Ok, obstante, creo que la segunda, ajá, ya la voy a colocar un momento, poco- por favor. La segunda, la de Arredondo, sí, es un poco más exacta, podríamos decir, más porque hace directa. en ese Vamos a tema hacer un poquito más práctico, Javier. Yo diría que es un poquito más directa porque te sí, habla de conversaciones que están relacionadas con los sujetos del derecho internacional, que los sabemos que están, porque tienen que estar presentes en un proceso de negociación, pero no lo menciona directamente Valverde. Entonces, para ti, vas con Arredondo. Ok, Frederick, te escuchamos. Mira, tú sabes que, me perdonas que realmente yo creo que la situación a nivel de internacional y de negocios ha cambiado sustancialmente los últimos meses y tiene esa tendencia a totalmente enfocarse de manera diferente a lo que conceptualmente venía definiéndose y como lo define Arredondo. Indudablemente que creo que lo de Arredondo es más desde el punto de vista de descripción de lo que es la negociación internacional, es la definición, pero la realidad yo creo que al salir de este temario deberíamos tener una conclusión de lo que es la negociación internacional hoy en día, porque de alguna manera siento que prevalecen en la negociación no es solamente un tema comercial, sino hoy en día, pues, y lo vemos claramente, pues, existen temas políticos, existen temas sociales, existen temas que influyen directamente y está fuera del control de las partes, por decirlo así. En nuestro caso específico, Venezuela, y también ahí definir de alguna manera de qué manera entendemos nosotros que estamos en este grupo dándole vuelta al disco duro, enfocaríamos la negociación no como concepto, sino la negociación hacia Venezuela, que es en definitiva lo que a nosotros nos interesa en el fondo, porque estamos todos intentando promover también el desarrollo del país a pesar de las circunstancias, y eso hace que tenemos que adaptarnos a unas visuales totalmente diferentes a las que se vienen aplicando. Cuando Ok, hablé de eso, punto. perfecto, totalmente de acuerdo con ella. Y fíjate, tenemos un punto álgido que los que estamos acá nos pega, pero a los que están afuera también les pega, y a los otros países también les pega, es el hecho migratorio. ¿Qué está sucediendo entonces con esto, con esta ola migratoria? Que Venezuela entonces vamos a decirlo sin ofender partes, no vamos a hablar bonito, toda esta ola migratoria, entonces suponiendo los Estados Unidos, ¿qué está afectando con las políticas entre ambas naciones para determinar ese hecho de el éxodo de venezolanos que está haciendo vida en los Estados Unidos, que están entrando algunos legalmente, otros ilegalmente? ¿Qué está sucediendo en Chile? ¿Qué está sucediendo en Colombia? ¿Qué está sucediendo en Perú? Son elementos que tú lo mencionas muy bien, Freddy, dice, porque no es solamente lo podemos ver desde la óptica comercial, no, tenemos que verlo desde la óptica de los tratados de los derechos humanos, desde la óptica de tratados del asentamiento de las culturas indígenas, que es un elemento que no estamos dándole la vital importancia en los procesos de negociación. Entonces, es un conjunto de ópticas, un conjunto de visualizaciones que cada una de las partes interesadas va a ir adaptando dependiendo del acuerdo de negociación que se esté, va la redundancia, negociando o tratando en un determinado momento. Menciona el hecho migratorio porque es lo que vivimos diariamente
y es un punto álgido que nosotros como venezolanos tenemos, pero también es un punto álgido que los países que están recibiendo a los venezolanos, tanto en forma legal como en forma ilegal, también se les presenta y va a llegar un momento donde el proceso de negociación se va a tener que centrar en qué vamos a hacer para poder dar una respuesta efectiva. Entonces, ahí partimos que no solamente, como tú lo dices, el hecho comercial, porque el hecho comercial va a influir el desarrollo económico de las naciones, ya va, pero ¿qué pasa con la cultura? ¿Qué pasa con la salud? ¿Qué pasa con las relaciones internacionales? ¿Qué pasa con los tratados humanos? ¿Qué pasa con los derechos humanos? Entonces, es una gran lista de elementos que tenemos que revisar y no nos alcanzaría ni el fin de semana para sentarnos y detallar cada uno de ellos. Sí, es así. Fíjate que solamente un comentario. A partir del próximo año comienza en la Unión Europea a tomar una decisión de hacerle un seguimiento justamente a los conceptos derechos humanos, mano de obra, ambiente, etcétera, y todos los productos o proyectos que pretendan los países celebrar con la Unión Europea van a tener que cumplir con un protocolo de trazabilidad. Eso cambia totalmente las perspectivas, porque Cambia, y cambia, como tú lo dices, cambia la perspectiva, cambia la visualización que cada uno de los estados le tiene que dar ahora, pero también va a tener que obligatoriamente cambiar la forma de desarrollar las políticas internas para poder llegar a procesos de negociación con la Unión Europea. tienes razón. Y déjame decirte una cosa, lo primero sería, entiendo yo, fíjate que tenemos algo que se llama, no suena bonito, pero es la ley esta constitucional antibloqueo, pero Ujú. esa llave, esa ley que, entre comillas, pero es la ley que tenemos ahorita, o la norma, mejor dicho, una norma regulatoria que tenemos, es una buena solución. Pero ¿qué es lo que nos hemos encontrado? Que en el impulso de lo que manda esa norma, realmente lo primero que encontramos es que la gran partida de los funcionarios públicos ni siquiera la conoce y mucho menos la aplican. Entonces, ahí hay un tema de educación a nivel de los entes que van a salir a negociar, porque si no saben de lo que están hablando, entonces tenemos un tremendo problema. Y si no saben cuáles son sus limitaciones, más aún. Fíjate, Freddy, yo te voy a validar ese planteamiento con una situación que me sucedió. Yo doy en otra universidad o en pregrado una materia que se llama Desarrollo de la Capacidad Emprendedora, donde desde pregrado se les forma a los estudiantes a pensar cómo ellos pueden generar ingresos desde su perspectiva como estudiantes. Por ejemplo, un contador público, un ex participante de la materia de contaduría pública no tiene que esperar a graduarse. Él desde ya puede decir, bueno, yo no puedo firmar balance, no puedo firmar estado financiero, pero puedo ayudarte a montar tus libros de compra y venta y ya allí yo estoy generando un ingreso propio y me estoy calificando y estoy desarrollando perspectivas para cuando sea mi actuación como profesional. Y resulta que en Venezuela, a partir del año 2019, tenemos una ley del emprendimiento y el Estado, el Ejecutivo Regional no la conocía. Entonces, ¿cómo voy a promulgar yo un programa de emprendimiento si yo como Ejecutivo Nacional, te digo Ejecutivo Estadal, perdón, específicamente el Estado de Zulia, no tenía conocimiento de la ley de emprendimiento que aplica a nivel nacional? Entonces, tenemos un gran divorcio entre lo que existe y lo que conozco. Perfectamente de acuerdo contigo. Bien, eso es así. Tenemos un gran divorcio entre lo que existe y lo que conozco. Y ahora vamos aún más. A veces lo que existe lo conozco, pero está desfasado en el tiempo. Tenemos la llave, más no encontramos la cerradura. Exactamente. Entonces, por donde nos miren, tenemos situaciones que mejorar. Si no conozco lo que hay, debo primero conocer para después entrar a negociar, a tratar. Ahora, si conozco y ya presenta situaciones, entonces tenemos que buscar optimizar lo que hay para negociar. Porque ¿qué solución, qué visualización le voy a dar a que tú y yo nos sentemos a negociar y Javier sea porque estamos los tres, Javier sea el mediador y mi proceso de negociación está desfasado en el tiempo? No le veo lógica. No, tienes razón. No, no tiene. Bien. Entonces, continuamos. Los tratados internacionales, entonces, es un convenio entre dos naciones que tienen un compromiso para cumplir unas determinadas obligaciones. Lo más usual es que estos tratados se realicen entre naciones, siendo regulados por lo que establece la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados en 1969.
Sin embargo, también se puede dar estos tratados entre una nación y un organismo internacional. En este caso, la regulación está dada por lo que establece la Convención de Viena, pero específicamente en el apartado de tratados internacionales. Voy a unir esto con lo que está comentando Freddy sobre la nueva visualización que va a entrar en el 2024 sobre estas concesiones con estos tratados, estas acciones con la Unión Europea. Conocemos lo que la industria Ron Santa Teresa en Venezuela, Sí, lo conocemos bien. lo conocemos bien. ¿Qué tuvo que fortalecer Ron Santa Teresa para llegar a poder participar en el mercado europeo? Ron Santa Teresa, para poder participar en el mercado europeo, tuvo que modificar sus procesos internos, pero no hablamos de procesos de producción, no hablamos de procesos de negociación ni de procesos administrativos, sino de procesos de incorporar lo que es la responsabilidad social para obtener ese plan, ese programa, ese proyecto de responsabilidad social y poder demostrar ante la Comunidad Económica Europea que efectivamente es una empresa que está en función de la conservación del medio ambiente, la preservación de los grupos étnicos, la concesión de unidades efectivas de trabajo para la población menos asistida, que forma parte todo de la Agenda 2020, la cual de la Agenda 2030, perdón, los Objetivos de Desarrollo Sustentable, que se propone entonces alcanzar para optimizar el desarrollo de la calidad de vida del hombre, llegar a un estado donde el hombre se sienta satisfecho, el hombre se sienta pleno, el hombre como esencia de ser humano, este, mantenga sus necesidades cubiertas en función de desarrollar un equilibrio entre lo que hace, pero también el medio ambiente. Entonces, allí vemos cómo estos tratados ya no entre estados, sino entre una entidad, entre una organización y una determinada comunidad se establece para fijar un punto de partida y obtener una buena pro para que se puedan comercializar sus productos y ser competitivos en un mercado donde se intentó abordar, se abordó y obtuvo bastante éxito por la representatividad primero de la calidad del producto, pero también de la representatividad del programa de responsabilidad social que ejecuta como organización, como conglomerado. Entonces vemos entonces que este término tratado internacional es un término que designa los acuerdos jurídicos entre diferentes estados o un estado y un organismo internacional. Estos acuerdos establecen compromisos que en un principio facilitan las relaciones bilaterales entre naciones, bien sea acuerdos económicos, políticos, culturales, científicos, entre otros. Para que un tratado internacional pueda efectuarse, es necesario que los participantes cumplan con un conjunto de condiciones o características que se encuentran determinadas. Primera característica, la capacidad jurídica de las partes para determinar pautas de acción y determinar juicios de participación. La segunda, la voluntad expresa de las partes involucradas en participar en forma proactiva y no en forma coaccionada. La justificación del tratado en términos de objeto-causa y el cumplimiento del protocolo establecido, la negociación, la adopción y la autenticación. Tenemos entonces que para que se pueda desarrollar estos tratados, según Linares desde 1992, se deben establecer instrumentos con disposiciones libremente pautadas. Y cuando hablamos de estas proposiciones libremente pautadas, nos vamos a referir al artículo número 2 de la Convención de Viena, que habla de, se entiende por tratado a un acuerdo internacional regido por el derecho internacional y celebrado por escrito entre un Estado y varias organizaciones internacionales, entre organizaciones internacionales, ya conste en un acuerdo como un instrumento jurídico entre dos o más instrumentos conexos y cualquiera que sea su denominación particular. Para que estos tratados entonces se puedan desarrollar, tienen que estar sujetos al derecho internacional y no al derecho entre estados o individuos. Debe haber existido un acuerdo de una parte, debe tener una denominación y tiene que por obligatoriedad producir efectos jurídicos. Para que se produzcan entonces estos efectos jurídicos, se debe dar primero la celebración del tratado, donde tenemos la capacidad de representación del Estado. Va a una primera fase, que es la celebración, donde está la negociación, adopción y autenticación.
Y van a una segunda fase donde están las formas de celebrar la manifestación y el alcance del consentimiento del tratado. Para que este tratado pueda entrar en vigor, se debe entrar entonces una aplicación y una revisión de los elementos que están interviniendo, de los puntos o pautas de control y de las acciones que se consideran efectivas a considerar en el desarrollo del tratado. La fase de aplicación y revisión va de la mano porque es un binomio que tiene que estar en proceso de retroalimentación. Siempre se debe dar. Entonces, tenemos varios elementos que van a fortalecer esta reserva de los tratados internacionales, donde está, que es la reserva, las condiciones de admisibilidad para entrar al tratado, la aceptación de la reserva y los efectos jurídicos derivados de todos estos elementos. Entonces, se entiende por reserva a la declaración unilateral, cualquiera que sea su enunciado o denominación, efectuada por un Estado al firmar, ratificar, aceptar, aprobar un tratado o adherirse a un tratado que ya está firmado, con el objeto de incluir o modificar los efectos jurídicos de ciertas disposiciones del tratado a la aplicación de ese Estado. Para que esta reserva pueda estar dada, entonces, entran elementos claves en las observaciones de los tratados internacionales. El pacto de observanda, el derecho internacional y la observancia, que se determina entonces como un principio en el cual se debe respetar, conforme al principio de buena fe, lo dispuesto en un tratado internacional. Es decir, que la palabra prevalece. La aplicación de los tratados internacionales entonces está dado por la irretroactividad, no tiene carácter retroactivo, la aplicación efectiva de esos tratados dentro del ámbito territorial que se determinó en su manifestación, determinando entonces que existen reglas generales, medios para la interpretación, pero también la interpretación como tal de los tratados por cada una de las partes que debe visualizarse como un reflejo, un espejo. Una parte lo interpreta y lo visualiza de una forma utilizando determinados medios y la otra parte lo interpreta y lo visualiza de la misma manera. Es decir, hay un conocimiento implícito de lo que determina la pauta de aplicación de esos tratados. La enmienda y modificación de los tratados internacionales, debemos entonces conocer cuándo desarrollar un proceso de enmienda, pero también cuándo desarrollar un proceso de modificación y determinar qué elementos incluye en cada una de esas partes. Y por supuesto, de conocer cuándo se da un proceso de nulidad, cuando un error o dolo por corrupción o coacción, o sea, un tratado queda totalmente anulado, pero también cuando sea el proceso de terminación, cuando hay entonces el consentimiento en la reducción del número de partes o las relacionadas con violación del tratado pautado ante el incumplimiento de él. Entonces son procesos que se dan en cada una de las partes que van a determinar la forma bajo la cual se va a determinar el tratado. Le pregunto yo, Javier y Freddy, para ustedes, ¿cuál es el tratado internacional de mayor impacto que Venezuela tiene en estos momentos? A forma personal. Si cada uno determina, que digo yo, por ejemplo, Javier es representante de Venezuela ante la Organización de los Estados Unidos, Freddy es representante de Venezuela ante la Unión Europea. Una cosa es su representación, el cargo, la actividad que desarrollan, pero a nivel personal, el que a ustedes los impacta más. De lo que venimos trabajando últimamente, realmente eh, hay tal incumplimiento de los tratados que uno empieza a dudar por parte nuestra aquí, que uno empieza a dudar realmente de que De la esencia del tratado. sí, por supuesto. Y es más, dejan fenecer los tratados que siempre tienen una duración y una renovación automática y hay que manifestar. Bueno, simplemente lo que existe es el sonido del silencio de parte nuestra. Entonces, no me gusta la pregunta de cuál es el que más me gustaría que existiera, o que el que existe, porque dudo que exista alguno, lamentablemente. Ok, y si ahora te la modifico, si tuviera la potestad de decir, el Estado te designa Feri, ¿cuál modificarías o cuál comenzaría a actuar?
No, el de los derechos humanos es fundamental. El de los Perfecto. principios, el principio de las Naciones Unidas, por supuesto que es fundamental respetar. Y ante todo, antes de hablar de tratado, hay que respetar la Constitución. Es el principal elemento, porque si no, no hay tratado. Eso es. Porque ya estarías violando primero tu orden interno y cómo vas a ir a un orden externo si no estás cumpliendo el interno. Sí, no, no. Constitución y ahí para arriba, y por supuesto, pero tú encuentras ante todo un gran desconocimiento de los propios tratados existentes y mucho menos de su alcance, y entonces todo se convierte en conversaciones en vez de tratados y conversaciones sobre el alcance, lo mismo se convierte en unas conversaciones de carácter subjetivo y sin fundamento. Yo opino lo mismo que Freddy, porque si nos ponemos a ver, Venezuela es firmante de muchos tratados internacionales, Ujú. especialmente en el tema de derechos humanos. Ha firmado prácticamente todas las convenciones de la OEA, ha firmado las convenciones de migración, etcétera, etcétera. Presencia, según la teoría, presencia en todas. Exacto. O no decir en todas, pero en gran cantidad de ellas. Sí, en ese sentido, Venezuela es parte de todo y promotor de los derechos, etcétera, etcétera. En Pero teoría. realmente En en teoría. la vida diaria venezolana no se vive nada de eso. No, hay violación sistemática, porque si uno diría, bueno, ocasional, pero es una violación sistemática de muchos derechos. Y yo diría que la idea es que en un futuro se respeten, pero se haga de una manera lógica, me atrevería a decir, porque lamentablemente en los últimos años, con la excusa de los derechos humanos, los estados y muchos gobiernos más bien se han aprovechado y han cometido muchos errores, lo que ha llevado a situaciones de crisis que, bueno, por ejemplo, la situación de la Unión Europea viene en parte por un concepto quizás erróneo de lo que son los derechos humanos y especialmente los derechos de los migrantes, ¿no? Ujú. Pero entonces la idea sería no salir del problema en que estamos ahorita en Venezuela para caer en otro, sino sobrepasar todos esos conceptos. Pero Perfecto. veremos qué sucede. Perfecta visualización de ambos. Ok, nos queda un minuto, ya para culminar entonces. Vimos la visualización de cada uno de ellos. En la tarde de hoy voy a modificar la actividad de la semana que viene, porque voy a hacer algo más interesante. Ya mañana ustedes pueden entrar y van a tener la actividad cargada, pero les voy a dar un giro para hacer la actividad más interesante. Cuando ya la tenga lista, les informo por el grupo de WhatsApp. Ok. Bueno, perfecto. Un placer y feliz fin de semana. Bueno, doctor, muchas gracias, encantado. Saludos. Igualmente, hasta Saludos, luego. Javier. Feliz año Contacto. para ambos. Hasta luego. Igualmente. Hasta luego. Hasta luego.